Bueno, buenos días, bienvenidos todos. Ya sabéis que esta noche nuestro premiado va a leer el discurso en la gala, en el acto de entrega, y mientras tanto, además de las sucesivas declaraciones que ha ido sumando a su tradicional parquedad, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacerle. Gracias. Sí, disculpa si os presentáis, porque él no nos conoce el medio y... Ese libro maravilloso que es la recopilación de las entradas del diario de Bioy Casares, Borges de Bioy, es un monumento a la amistad. Y creo que toda mi vida, toda mi, digamos, mi carrera literaria surgió de la amistad, ¿no? Yo me hice escritor de chico con mi amigo Arturo Carrera, el poeta, y ahí empezó todo. Nos dividimos los campos, a él le dejé la poesía, él me dejó a mí el relato y en fin, es una historia de amistad. Sí. Soy Ángela Núñez, de Radio Nacional. Ángela Núñez, de Radio Nacional. Muchas veces le califican de inclasificable. ¿Qué piensa cuando le adjudican ese calificativo? ¿Le gustaría estar clasificado? ¿Qué piensa de las clasificaciones? En general, me han dicho, usted es un escritor raro. Y a ello respondo, si un escritor no es raro, ¿qué es? Convencional, igual que todos los demás. Justamente lo artístico va a salirse de lo corriente. Así que sí, asumo con gusto el calificativo de raro y hasta me gustaría ser rarísimo. Hola, Daniel Arjona, del Confidencial. Siguiendo en esto que preguntaba la compañera, se suele decir también que los libros de César Aira merecen lectores exigentes. ¿Qué significa esto exactamente y hasta qué punto un autor puede exigirle algo a un lector? ¿Qué significa la exigencia de cara a la recepción de la propia obra? En realidad, yo trato de ser lo menos exigente posible con los lectores. Por eso escribo con la mayor claridad posible. No me gusta esas cosas como hacía Vargas Llosa, de pasar de un tiempo a otro con flashes del pasado mezclado con el presente. Para mí una historia me gusta contarla desde el principio hasta el fin, con toda la claridad posible. Por eso alguna vez me comparé modestamente con Salvador Dalí, en el sentido de que teniendo una imaginación tan barroca, una invención tan desbocada, necesito una prosa lo más clara y simple posible. Cuando Dalí quiere pintar estos elefantes con patas de mosquito, tiene que hacerlo con una técnica totalmente académica, ¿no? Si lo va a hacer con brochazos impresionistas o expresionistas,
el barroquismo de la invención y el barroquismo de la ejecución podría dar una mezcla poco comestible, creo. Juan Beltrán, del periódico La Razón. Quería preguntarle si cree que la literatura debe tener un fin social o su objetivo debe ser solo el arte por el arte. Sí, totalmente. Yo estoy por el arte, por la Tour d'Ivoire, la Torre de Marfil, el juego, el puro juego, por el placer del juego y nada de buenos sentimientos. Creo que los buenos sentimientos matan la literatura, así que no esperen de mí loas a la democracia o a los derechos humanos, porque no me interesan lo más mínimo. Es decir, como ciudadano puede ser, pero como escritor no. Ángela. Me gustaría saber cómo es su relación con las palabras, cómo juega con ellas. Cuando tiene la historia, ¿le vienen las palabras antes? ¿Qué significa el idioma para usted? Sí, va saliendo todo junto, porque descubrí que soy incapaz de pensar una historia pensándola. Me va saliendo cuando la voy escribiendo. Necesito apenas una idea lo más esquemática posible y a partir de eso va saliendo todo a medida que lo voy escribiendo. Muchas veces cuando me atasco, cuando encuentro una dificultad y no sé cómo seguir una historia, he aprendido que si interrumpo la escritura y me pongo a pensarlo, no se me va a ocurrir nada. En cambio, si sigo escribiendo, ahí sí sale. Esa es no sé, como que la escritura misma me va ayudando. Ahondando un poco en esto, ¿qué palabras son sus preferidas? ¿Qué le gusta el idioma español? ¿Le sirve bien para escribir? ¿Qué palabras le gusta utilizar? ¿Las busca? ¿Cómo es hacia él? No tengo esa sensualidad, ese gusto sensual por la palabra que tienen los poetas. Lo mío es más bien imágenes. Sí, tengo una imaginación más bien visual, ¿no? Veo las historias que se me van ocurriendo y sí. Bueno, esa es la lección que tenemos nosotros los argentinos con Borges, ¿no? Esa prosa cristalina, simple, transparente, sin alardes barrocos. Por lo menos es la lección que aprendí yo. Buenas, Braulio Ortiz del Diario de Sevilla. En los artículos de La Ola que lee, ¿no?, habla de esta anécdota del funeral de Lubitsch, ¿no?, que hay dos amigos que comentan con pesar que ha muerto Lubitsch y luego dicen, bueno, es que lo peor es que no va a haber más películas de Lubitsch, ¿no?, que eran los... Entonces, ¿de quién echaría de menos la obra en caso de que muera? ¿Perdón? Sí, ¿de qué autor actual, por ejemplo, echaría de menos la obra en caso de que el autor muriera? Sí, en La Ola que lee habla de la anécdota esta de... Me acuerdo perfectamente, eso lo cuenta Billy Wilder. Sí. Cuando salían del funeral de Lubitsch, el amigo dijo, no more Lubitsch. Y Billy Wilder respondió, no, peor que eso,
no más películas de Lubitsch, Ya. porque eran Mi pregunta un era... tesoro. sí. Bueno, para nosotros, cuando se murió Borges, fue como si se apagara una luz. Eso lo dijo Bioy, ¿no? Se apagó una luz. Y, en fin, pero Borges sigue muy presente para nosotros. Sí, también cuando se murió Puig, Manuel Puig, las novelas de Puig yo las esperaba como no he esperado otro. Y la última novela de él, Cae la noche tropical, quizás la más hermosa de las novelas de él. Fue el último escritor al que seguí libro por libro a medida que se iban publicando. Ya después no hubo otro. Cuando empezó las primeras novelas de Kazuo Ishiguro, las leí con placer hasta que empezó a escribir mal. A propósito de Borges, Borges decía que la literatura es el único arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido. Ahora la lectura sufre una feroz competencia por la atención, con las tecnologías, con los móviles, etc. Quería preguntarle si usted seguiría escribiendo, aunque no quedara ni un solo lector en el mundo. Sí. Hay una frase de Stendhal que a mí me hizo pensar mucho. Él habla de el placer denso y profundo de escribir. El placer denso y profundo. Eso creo que se entiende mejor, y alguna vez lo escribí, lo desarrollé, en contraste con la lectura. El placer de la lectura no es denso y profundo, sino que es poroso y superficial. No es menos placer, ¿no? Pero es de distinta naturaleza. La escritura, el placer es denso porque al escribir uno escribe cada palabra, no se saltea ninguna. En la lectura el placer está en la porosidad de la lectura porque uno se saltea, aun cuando lea con la mayor atención, va salteando, ¿no? Y el placer de la escritura es profundo porque uno tiene que buscar, es vertical, tiene que buscar dentro de uno. Mientras que el placer de la lectura es superficial porque es horizontal, corre. Son los dos placeres de mi vida, los dos grandes gustos que me he dado, leer y escribir. Pero justamente ahí veo la diferencia que hay entre los dos. Y para mí yo he notado cómo la escritura es es una obviedad, ¿no? Es lo verdadero y lo auténtico del escritor es escribir. Sí, es una obviedad, pero es así. Dime. ¿Recuerda la última vez que se rió a carcajadas leyendo una novela? A carcajadas hay una novela de Terry Southern, un escritor norteamericano. Tuvo un gran éxito con una novela que se llama Candy, una novela un poco pornográfica. Pero tiene una novela muy breve que se llama The Magic Christian, el cristiano mágico, con la que se hizo una película muy mala. Pero esa novelita, sí, creo que me ahogué de la risa. Hace muchísimos años, todavía lo recuerdo. Pero no es cuestión de reírse. Creo que
lo bueno que tiene la lectura es que provoque una sonrisa de satisfacción, ¿no? Esa plenitud intelectual que uno puede sentir cuando encuentra algo bien hecho. Tengo un par de curiosidades. Ha hecho varias referencias al barroco, al barroquismo. Imagino que sabe que está en una de las capitales del barroco. No sé si ha tenido tiempo de sumergirse en algunas de esas de grandes templos del barroco que hay aquí, saber un poco su impresión al verse rodeado de tanto barroquismo. Y la otra curiosidad que tengo es, usted lo ha reconocido, que es raro, que le gustaría ser rarísimo, ha salido de su zona de confort para recibir este premio, pues no sé, se ha pegado un baño no sé si decirlo, de mundaneidad o cómo decirlo. Tengo la curiosidad de saber si ha entrenado para estos días, si va a necesitar algún periodo de desintoxicación, si va a salir de aquí con el síndrome de Estocolmo y le va a gustar. ¿Cómo lo lleva esto? No es tan grave. No. Respecto del barroquismo, yo no soy para nada barroco, yo soy más bien un clásico, un neoclásico. Aunque el barroquismo, el verdadero barroco, el barroco histórico, del que son los máximos exponentes Shakespeare, Cervantes y Velázquez y Bach, bueno, son el pan de cada día para mí. Vivo en ese mundo del siglo XVI, XVII. Y sí, bueno, tanto la lectura como la escritura son actividades solitarias, naturalmente, ¿no? Eso de leer en grupo nunca me convenció. Hasta el cine. Yo soy un cinéfilo como todo argentino y descubrí un poco tardíamente que lo que realmente me gusta, el modo en que me gusta ver el cine es en mi casa, solo, frente al monitor de mi computadora, como si leyera un libro. Es decir, el aspecto social del cine no me atrae, ni el aspecto social de ninguna arte. Y sí, estas cuestiones, bueno, los premios, este va a ser el último premio, ya me lo prometí, porque no es que me disguste, todo lo contrario, es un placer, un honor, pero bueno, ya está. Le dejo el lugar por ahí un joven, lo puede disfrutar más que yo, así que, bueno, basta de premios. Ya tuve bastante y este, que es consagratorio y, bueno. Adelante. ¿Y si le dan el Nobel? ¿El Nobel? No, eso no me lo van a dar nunca. No, porque esos premios hay que justificarlos. Y la justificación tiene que ser no literaria. Nunca se ha dado un premio diciendo que se lo damos por lo buenos que son sus libros, ¿no? Tiene que ser por la defensa que hizo de esto y de lo otro. Bueno, en fin, así que no los pondría en un aprieto. ¿Es la educación defectuosa la mejor posible? ¿Perdón? ¿Es la educación defectuosa la mejor educación posible? No, creo que lo mío fue... Sí.
tuve la mala idea de autoeducarme. No quise que nadie se metiera conmigo, ¿no? Yo y mis libros y los libros. Y bueno, quedé mal preparado para enfrentar el mundo. Pero bueno, tuve suerte. Quizás la época permitió que escribiendo estos libritos extravagantes que escribí tuviera la suficiente aceptación como para, bueno, en fin, para vivir. Por suerte nunca tuve que trabajar, así que si hubiera tenido que trabajar habría sido un desastre. No habría podido. Sí, hay un gran debate ahora mismo en la literatura, que es aquella frase que decía Paul Ricoeur de que el hombre necesita explicarse contándose historias, ¿no? Por esto se explica la Biblia, los relatos, etc. Me acuerdo que usted dijo hace unos años que desconfiaba de los intelectuales que no veían la televisión, El Gran Hermano y estos concursos televisivos populistas, ¿no? En su literatura mete cómic, literatura pulp, etc. Esta paradoja. Pero el debate es sobre, esto ya ha acabado de seguro, para el último libro, por ejemplo, él decía, ¿cómo podemos competir con las teleseries? ¿No? Las teleseries nos explican mejor a nosotros igual que la propia literatura. Su literatura es intraducible, ¿no? en la teleserie. ¿Qué opina de esto? Bueno, me parece que los españoles hablan en un idioma distinto del mío porque no entiendo casi nada de lo que me dicen. No, que hay un déficit, un abandono quizá de la literatura entre la población que prefiere explicarse viendo teleseries, ¿no? Sí, que te explican al ser humano lo que está pasando en el día porque están sentados en una butaca cómodamente tomándose lo que sea en su casa. No necesita tener el esfuerzo de enfrentarse al texto escrito, ¿no? Entonces hay muchos escritores que en el cine también pasa que son anti-Hollywood, anti-narración de Hollywood, que buscan un espacio, ¿no? que sea intraducible a la narración cinematográfica o de teleserie como su literatura, ¿no? Sí, quizás con mis libros se podrían hacer buenas películas, pero no sé. También no hay que... La literatura siempre fue una actividad minoritaria de poca gente. O sea que... Yo estoy en contra de estas campañas para promover la lectura, porque en nuestra sociedad todo se va volviendo poco a poco obligatorio. Dejemos que la literatura siga siendo optativa, que lea el que quiera leer. Y siempre me ha parecido absurdo que desde el Estado se promueva la lectura. Los países necesitan gente que trabaje, que produzca, no que se encierre en su casa a leer novelas. Eso es absurdo. ¿Cómo? En fin, que hagan lo que quieran. Pero no, yo me conformo con que haya poca gente leyendo. Sí, por favor. Diga. Ha comentado antes que, bueno, que ha podido desarrollar una carrera con esos libros extravagantes, los ha definido, ¿no? Quería preguntarle si usted cree que si empezara su carrera ahora habría tenido las mismas posibilidades, si quizá el sector editorial no es más convencional, no lo sé. Bueno, esas especulaciones contrafácticas siempre se quedan en especulación, no sé. Mi época fue buena en el sentido de que cuando llegué a la mayoría de edad, en los años 60, había
bueno, un gran fermento cultural. Fue el momento en que de la explosión de la música popular, del cine, de la nouvelle vague, de las artes plásticas, en fin, fue un momento especialísimo, además de libertad social. Sí, después las sociedades empezaron a cerrarse, pero sí, la sangre de la libertad siguió viva y siguió sí, todo, en fin, me fui adaptando a los momentos que vivimos y, bueno, tuve la suerte de vivir, de poder preservar mi Torre de Marfil, mi familia, mis hijos. No hubo mayores problemas, salvo un breve periodo que pasé en la cárcel. Todo lo demás fue un cuento de hadas. Hasta estar en la cárcel fue un cuento de hadas con una bruja. Para los miembros del jurado del Premio Formentor hemos estado durante meses sumergidos en la obra de César Aira y es inevitable hacer esa exploración y esa búsqueda a lo largo de esa enorme obra sin salir de alguna manera contagiados, en cierto modo airados, pacíficamente airados. ¿No? Yo recomiendo el libro que acaba de publicar su editorial española, Random House, que reúne, creo que lo tenéis todos en la habitación, pero es muy interesante ver cómo en los primeros artículos que se recogen, ¿no? Críticas literarias o pequeños ensayos, la voz de Aira, la voz que conocemos de Aira, está nítidamente esbozada, trazada, su personalidad, su estilo, su mirada, sobre todo su mirada sobre las cosas y sobre los libros desde los primeros artículos. Un hombre que existía desde el minuto uno, algo que no siempre ocurre. Y en esa, lo que sí quiero recordaros es una de las frases de César en uno de estos artículos, en el que dice que es una enorme descortesía aceptar lo que el otro dice de sí mismo. Yo creo que después de tantas declaraciones convendrá recordarlo. ¿Tenéis alguna otra cuestión? ¿Sí? Bueno, a mí me quedó picando lo de la cárcel, no sé si a los demás. Sí, fue, bueno, un pecadillo de juventud, de creer en la política, cosas de las que después abjuré completamente. En realidad nunca me lo tomé en serio, pero esos años 70 lo arrastraban a uno a hacer cosas de las que después se iba a arrepentir. Pero no, terminé siendo completamente apolítico, porque los políticos elogian la política y mencionan a Aristóteles, a Stuart Mill, Hobbes. Sí, todo eso está muy bien, pero en los hechos la política es chicana, mala voluntad, insulto. Así que no quiero saber nada de eso. Incluso hay un expresidente argentino que citaba las novelas de Sócrates. Ah, sí. Creo recordar. Sí, me estuve acordando justamente de Menem, porque una de las... No lo quise nombrar, viste que dicen que es yeta nombrarlo, no, por eso. No, por favor, eso es una tontería.
No, una de las anécdotas graciosas de Menem, de las tantas que hubo, fue que fue a una inauguración y empezó a leer un discurso que era para otra inauguración. Y me estaba acordando de eso cuando yo tengo que leer un discurso para aceptación de un premio, leer el discurso de aceptación de otro premio. No, yo no gano tantos premios como un presidente inaugura tantas obras públicas. Pero a Menem se le perdonaba todo porque tenía, bueno, en fin, hubo mucha gente que lo odió, pero tenía esa cosa oriental, ¿no? De tolerancia, de aceptación. Así que, sí. ¿Algo más? No, pues bueno, gracias a todos, gracias a César y nos vemos esta tarde en el acto ceremonial. Gracias. Muchas gracias.